Hola, pues, buenas tardes a todos. La verdad es que no os podréis quejar porque hace una semana estabais aquí con el profesor José Antonio García Amado y hoy estáis aquí con el profesor José Calvo, o sea que vais a escuchar, vamos a tener dos muy buenas sesiones con dos profesores de filosofía del derecho relevantes, interesantes y diferentes. El profesor José Calvo, que tiene una bastante larga y diversa trayectoria, viene aquí como el mejor especialista, yo creo que del ámbito latinoamericano, en una materia que para nosotros es relevante como la del derecho y la literatura. Un auténtico movimiento, como sabéis, en Estados Unidos. Es autor de un libro colectivo con muchos artículos en portugués, por cierto, para los brasileños, ¿no?, que se titula así, Derecho y Literatura, y es la persona que yo creo que en España ha impulsado un movimiento que ahora en Europa ya empieza a tener cierta relevancia, con algunos grupos, sobre todo en Italia, ¿no?, y que en cualquier caso en España pues gira en torno al profesor, a la influencia intelectual del profesor José Calvo. Yo creo que no solamente en España, sino también en alguna medida en América Latina. Así que bueno, muchísimas gracias, José, y estamos para escuchar. Bueno, en primer lugar, agradecer al director de este máster la idea de diseñar una sesión sobre Derecho y Literatura, en la que, aparte de mi modesta aportación, van a tener ustedes oportunidad de conversar, de cambiar impresiones con escritores, ¿no? Y cómo, imagino que los temas están muy abiertos, pero yo, si fuera asistente, bueno, cómo se diseñan esos escenarios jurídicos en su obra, de dónde vienen, cuáles son las fuentes, qué métodos utilizan, qué propósitos tienen ahí. Y seguramente el resultado de ese contacto que van a tener en la estructura del diseño que se ha dado a este seminario, en el que a mí me toca iniciar, quizá con una parte más teórica, pues ponga de manifiesto algo que puede ser solo una percepción personal, ¿no? Y es el bajo nivel que hay entre los escritores de la literatura contemporánea en España sobre temas jurídicos, ¿no? Hay muchas novelas que incorporan en su trama problemas jurídicos, pero hay poca cultura jurídica de la literatura hoy. Esto no sucedía del mismo modo pues algunos años atrás, desde finales del 19 y comienzos del 20. La presencia de juristas en la literatura era muy numerosa, en este país y en otros, en Italia, por ejemplo, y además de una buena formación jurídica tenían una muy fina percepción crítico-literaria, ¿no? Esto falta en los dos extremos del problema, en los dos polos de esta esfera imaginaria, ¿no? Los escritores tienen muy poca percepción jurídica, poca sensibilidad jurídica, y los juristas tienen muy escasa percepción, muy limitada percepción y muy escasa sensibilidad literaria. De esta forma podría ser cualquiera otra, pero de esta forma me gustaría a mí iniciar la reflexión en el formato de lo que es un seminario, que a mí me gustaría dar de algún modo peripatético, ¿no? Es decir, estar de pie, acercándome a ustedes, que la distancia no fuera tan formal como el que yo me sitúe en un extremo de esta mesa, y en la que estamos conviviendo, el convivium, ¿no?, de esta sesión, ¿no? Y hay otras formas, digo, de iniciar esta intervención, pero esta podría ser una. Cuando hablamos de derecho y literatura, ¿de qué hablamos? El profesor, que me ha hecho tan generosa presentación, se ha referido a ese antecedente, ese precedente, esa raíz, ese origen del movimiento en Estados Unidos, ¿no? Años 70, años 80,
Estamos en el mismo panorama, es el mismo panorama. Los que hacemos Derecho y Literatura hacemos aquello que hacían los iniciadores del movimiento de Derecho y Literatura, que tiene, desde luego, antecedentes muy notables, que no se refieren a ese periodo de tiempo entre los años 70 y 90, ¿no? De hecho, en Estados Unidos el movimiento de Derecho y Literatura de los 70 es muy distinto de la década del 90, ¿no? Y hoy es también igualmente distinto de entonces, ¿no? Se sigue haciendo lo mismo, el movimiento no es un movimiento perpetuo, constante, sino que es una estabilización, ciertamente no, ¿no? Es decir, en Estados Unidos hoy se hace un tipo de Derecho y Literatura muy distinto del que se hacía en los años 70, del que terminó haciéndose con ese origen inmediato de los 70 en los 90, y en Europa y en gran parte de Latinoamérica se hace, cuando se hace Derecho y Literatura, algo distinto también. A mí no me gusta hablar demasiado de Derecho y Literatura. Hasta cierto punto les confesaré que he evitado eso. He evitado porque conozco a mis clásicos, ¿no? Y en este país hablar de Derecho y Literatura era, bueno, pues, dedicarse a algo que no era la filosofía del derecho. También, por tanto, por razones puramente de precaución, ¿no? De prudencia, ¿no? Por unas razones heurísticas, ¿no? de ese tipo, yo evité durante algún tiempo hablar de Derecho y Literatura o presentar mis trabajos como Derecho y Literatura. En una etapa posterior, yo he empezado a hablar de cultura literaria del derecho. Para referirme a eso, a Derecho y Literatura, no evitando ya de un modo más explícito esa locución, pero dándole, a mi modo de ver, el giro, la orientación, el sesgo que me parece que tiene en la actualidad, tanto en lo que se hace en Estados Unidos como en lo que se hace en Latinoamérica, como lo que se está haciendo igualmente en Europa. Voy a referirme primero a Estados Unidos. Pues lo que se hace hoy en Derecho y Literatura respecto de lo que se hacía es completamente distinto. El movimiento de Derecho y Literatura tenía una simiente de radicalidad que se ha perdido. Se ha perdido porque, en gran medida, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, se ha autonomizado algunas áreas que estaban en ese germen, en esa semilla. Por ejemplo, la jurisprudencia feminista, el derecho feminista, la jurisprudencia feminist jurisprudence, los estudios culturales, ¿no? Los estudios de género en general, los interculturales también, han tomado una autonomía propia y han venido a vaciar parte del peso de lo que en origen estaba residenciado en ese movimiento de Derecho y Literatura. Luego porque, aunque Estados Unidos académicamente es una referencia inevitable, salvando muy buen número de excepciones, todas las que a mí se me puedan ocurrir y algunas que ustedes quieran añadir, lo que se hace hoy en Estados Unidos es bastante ingenuo, no tiene la potencia que tenía en sus orígenes. Ya en 1990 el movimiento ha cambiado, ha habido un cambio de movimiento, A mí me gusta especialmente del movimiento de Derecho y Literatura, aparte de los clásicos que suelen citarse y que están en todos los trabajos que hacen mención a estos orígenes. Yo les recomiendo un trabajo no muy extenso, pero bien ordenado, Sansone, una profesora italiana, se llama Diritto e Literatura, ¿no? Y que organiza muy bien los antecedentes de este movimiento, ¿no? A mí me gusta de ese periodo un autor que es muy desconocido en Europa y del que contamos en lengua española una traducción
hecha por un argentino, Curtius, que se llama Robert Covert. Robert Covert tiene un planteamiento que a mí me es especialmente afín, porque toda esa orientación crítica, de la teoría crítica del derecho, aunque la teoría crítica del derecho es algo que tiene su propia identidad, ¿no? Ese abordaje crítico del derecho que hace Covert lo hace también desde una categoría que a mí me es especialmente cercana, que es la categoría de narración. Él tiene una obra, Nomos y Narración, ¿no? De la que se ha hecho una traducción parcial de algunos trabajos por Curtius y está disponible en el mercado editorial español. Nomos y violencia y narración, ¿no? Covert murió joven, fue un activista, era un abogado, tuvo enormes pleitos, ¿no? Enormes litigios, ¿no? En su condición de abogado en el bar neoyorquino, y dejó una obra extensa, pero seguramente no tan completa como hubiera podido llegar a ser de haber vivido algún tiempo más. Es un autor ligado al judaísmo, a la cultura hebrea. Esto también hace que sus trabajos tengan, para los gentiles, que supongo que somos aquí la mayoría, no sé si hay algún hebreo entre ustedes, pero los gentiles siempre, los que no somos judíos, tenemos una cierta prevención respecto de ese mundo hermético, interpretativamente hermético, que supone la cultura judía. Esto también es un hándicap, esto es también una limitación, ¿no?, para la difusión de Covert. Covert trabajó temas de teoría del derecho y temas de derecho constitucional. Su tesis fue sobre esclavitud, ¿no?, desde esa perspectiva crítica con el derecho, que hoy podríamos identificar con algunos de los aspectos de la que viene dándose en llamar teoría crítica del derecho, que tuvo y que tiene un pasado muy importante y un presente muy fructuoso en países como Brasil, como Argentina, como México, ¿no? Partiendo de origen argentino, básicamente, ¿no? Profesores argentinos empiezan a difundir, porque por razones políticas tienen que salir del país, y van a México, van a Brasil, y van formando un conjunto de investigadores, de publicaciones, que da en llamarse teoría crítica del derecho. En una de esas perspectivas, la teoría crítica del derecho poliédrica, se movería Covert, ¿no? De Covert hay muy poco traducido, ya le digo, solo parcialmente algunos de sus trabajos en español. Hay una tesis de Goldoni, que es un profesor italiano, ligada a su pertenencia a los círculos hebreos. En Francia se tradujo algo, pero es un autor poco conocido, y quien le interese estos temas de derecho y literatura, de una perspectiva crítica, una fineza cultural y unas poderosas tesis, yo le invito a que lean a Covert. En esa dirección se mueve el movimiento hoy, se traslada, ¿no? El movimiento hoy en Estados Unidos. No, yo creo que en el movimiento hoy es más ingenuo, es menos potente, es menos crítico, es menos frecuente. Hablamos de que hay muchas universidades norteamericanas en las que se explica derecho y literatura. Sí, hay muchas, porque claro, en Estados Unidos hay muchas universidades, ¿no? Y hay algunas de ellas muy importantes, ¿no? En Harvard, en Yale, algunas de Nueva York, California, Berkeley. Hay presencia, ¿no?, pero también de un modo muy modesto, es decir, de un modo hasta cierto punto tolerado o admitido por el núcleo duro de estudios de derecho. Es decir,
estamos manteniendo el núcleo duro de estudios de derecho y a estos individuos les permitimos que hagan algo de derecho y literatura. No es, por tanto, la situación actual, o al menos desde mi punto de vista, aquella en la que los estudios de derecho y literatura tienen una presencia transversal. Y no porque específicamente hay unos estudios culturales, específicamente hay unos estudios de raza, específicamente hay unos estudios de género y mujer, etcétera, que hubieran, al no desgajarse, no haberse desgajado, aunque han hecho muy bien en hacerlo, hubieran hecho más potente el movimiento y hubieran conseguido que cruzara transversalmente el núcleo duro de estudios. De todas formas, tengo que poner de manifiesto que los mejores trabajos de derecho y literatura no proceden del ámbito jurídico, sino del ámbito de las facultades de letras. Comentaba con el profesor esta mañana un cervantólogo, un cervantista, jefe del departamento de español y portugués, como es Roberto González Echevarría, que está en Yale, que tiene una magnífica obra sobre Cervantes, de un modo que a ningún jurista en España se le ocurriría plantear, ¿no? Se llama Cervantes, la ley y el amor, ¿no? Dejo esto de la ley y el amor un poco flotando para recogerlo luego. En Sudamérica, ¿qué se hace? En Sudamérica, en Latinoamérica, se hacen muchas cosas. Se hacen muchas cosas. Hay alguna presencia en Puerto Rico, por ejemplo, ¿no? A mí me parece que esto es significativo, porque estamos no en cualquier sitio, ¿no?, sino estamos en la frontera con el imperio, ¿no? El vecino del norte, que está dentro del propio país, como ustedes conocen, no hace posible, sin embargo, o no imposibilita, el que haya un núcleo de trabajo sobre derecho y literatura, presidido fundamentalmente por Delgado Cintrón, que no es fácil de mantener en lengua española frente a la presencia idiomática hegemónica de Estados Unidos. Lo que hace Delgado Cintrón en este momento es una especie de antología de derecho y literatura. Yo entré en contacto con él y le animé a colaborar en un proyecto que terminó el año pasado, y él quería hacer al principio una cosa, luego negociamos, ¿no? Y finalmente hizo algo que creo que es interesante, ¿no? Porque es derecho y literatura, son poetas, son escritores, básicamente poetas, puertorriqueños, que junto con los temas jurídicos plantean el tema político de la independencia, ¿no? Y entonces, era un trabajo arriesgado, ¿no? En el sentido era un trabajo arriesgado. Planteó un trabajo muy extenso, hubo que ir recortándolo hasta dejarlo en un formato homogéneo, porque el libro tenía que tener una participación, además de él, de alguien más, ¿no? Por un lado. Hay alguien, pero poco, que yo conozca, tampoco yo lo conozco todo, en Costa Rica. Hay gente en Nicaragua, hay gente que trabaja incidentalmente en Paraguay, en Ecuador, en este tipo de países con sistemas universitarios muy complejos, muy particulares, ¿no? Y lo hacen de un modo que si se puede clasificar de alguna manera, pues ese modo sería el modo de derecho en la literatura. ¿En qué consiste hacer derecho en la literatura? Dentro de esta gran visión, movimiento, estado de cosas que llamamos poner en contacto el derecho con la literatura, pues el nivel a mí me parece más satisfactorio personalmente, pero un nivel de rendimiento limitado, es este que les digo, derecho en la literatura. Yo hago derecho en la literatura, ¿no? Pero hay muchas formas de hacerlo. Cuando se ha hecho en España derecho en literatura, se ha hecho desde esta perspectiva derecho en la literatura. Vamos a ver, como juristas, en estas obras literarias, qué hay de derecho, ¿no?
Pues en esto han sido dominadores, digámoslo así, los historiadores del derecho. Y a mí esto me produce un intenso pavor, no porque yo desprecie a los historiadores de derecho, con quienes tengo una relación muy cordial, ¿no?, sino porque su metodología es una metodología de fuentes. Cuando ellos hacen un ejercicio de derecho y literatura, normalmente, en lo que ha sido la bibliografía disciplinar en los últimos 30 años, han utilizado la literatura como una fuente indirecta de conocimiento. Y bueno, esto que tiene ilustres precedentes, ¿no?, Altamira, por ejemplo, ¿no? Altamira, ¿no? Bueno, está muy bien, pero no deja de ser no deja de convertir la literatura en un problema de fuentes, ¿no?, y la metodología del estudio de las fuentes, ¿no? No tenemos fuentes directas y acudimos a fuentes indirectas, ¿no? Y después, bueno, una cierta sutileza en orden a leer de un modo u otro el texto. Y el texto literario se lee jurídicamente, pero con un carácter hegemónico en esa interpretación, de tal manera que se hace subsidiario el texto literario de las categorías jurídicas con las que lo ordena. Bueno, está bien, ¿no? Está bien, pero fíjense ustedes que ahí hay un cierto desequilibrio. El balance final acaba siendo muy jurídico y poco literario, ¿eh? Está bien, porque cada cual hace lo que le parece que debe hacer y, bueno, se arriesga a ser más o menos objetado, observado o criticado, pero está bien hacerlo, ¿no? Pero eso no es solo lo que habría que hacer, ¿no? No es solo lo que habría que hacer. La lectura jurídica de un texto literario abarca más que la detectación de elementos jurídicos, categorías, conceptos, institutos, instituciones, recursos jurídicos. Está bien hacer un inventario de palabras o de conceptos que están ahí en la literatura, donde la literatura les presta hospital, los acoge y del modo que los construye o los reconstruye, sea el caso primero o el segundo. Eso está bien, pero hay que hacer algo más. Yo creo que hay que hacer algo más. A mí lo que me ha interesado en los últimos años de esta función derecho en la literatura no solamente la identificación de categorías, claro, sino preguntarme algo previo que me conduce sucesivamente a otras cuestiones. Y es, ¿qué leen los juristas? ¿Qué leen? Claro, tengan ustedes muy presente que no todos los juristas leen. ¿Qué leen? ¿Y cómo leen? ¿Y para qué leen? Yo creo que ese es un problema que está en ese compartimento estanco, en esa caja de herramientas, que yo denomino cultura literaria del derecho. Está ahí, es decir, bueno, preguntarse qué leen los juristas que leen, no todos los juristas leen, es más, cada vez hay menos juristas que leen literatura. ¿Cómo leen? ¿Cómo leen? ¿Leen de algún modo distinto a como leen otros lectores? La legibilidad, el concepto de legibilidad, ¿no? ¿Y para qué leen? ¿Con qué propósito leen? ¿No? ¿Es un propósito lúdico? ¿Hay algún propósito o no? Bueno, ahí hay un concepto que me parece clave, que es el concepto interpretativo. La legibilidad es algo que para un jurista tiene que ver con la interpretación. Nosotros leemos constantemente. Es falso, aunque haya presente un ejemplo, un muy buen ejemplo de lo contrario, es falso creer que los juristas escribimos, ¿no? Tenemos severas tentaciones a hacerlo, ¿no? Pero lo que nos identifica no es ser escritores, sino ser lectores, ¿no? Ser lectores. Nosotros leemos en un conflicto social, un conflicto natural, ¿no? Y leemos jurídicamente, ¿no? Entonces, cuando un jurista lee
en un soporte. Su legibilidad no es la de un conflicto procesal, un litigio, un pleito, sino que está leyendo una novela, o está leyendo un poema, o está leyendo un género mixto, o está leyendo teatro. ¿Qué es lo que está leyendo? ¿Qué es lo que está interpretando? Entonces, esa función lectora, la cultura literaria del derecho tiene una función lectora. Se apoya en un elemento que es el lector. ¿Por qué? Porque el jurista es alguien que lee. No sé si el ingeniero lee, probablemente también. No sé si el médico lee, seguro, ciertamente, ¿no? El médico lee en los síntomas, ¿no? Lee los síntomas, ¿no? Y con arreglo a esa lectura produce un diagnóstico, ¿no? Y después lleva a cabo un tratamiento, ¿no? Claro, pero la forma en que lee un médico, ¿no? Es la forma en que lee un lector y un jurista. Entonces la pregunta es, ¿qué leen? ¿No? ¿Y cómo leen? ¿Leen de algún modo? Y sobre todo, ¿para qué? Bueno, a la pregunta ¿qué leen? Se puede responder de varias maneras. Bueno, vamos a ver sus bibliotecas, ¿no? Bueno, no todo lo que está en una biblioteca se ha leído. Tenemos ese problema, ¿no? Primero, no tenemos las bibliotecas, ¿no? Hay un conjunto de trabajos magníficos que han inventariado bibliotecas históricas, ¿no? Sobre todo en el mundo hispánico colonial, ¿no? Bibliotecas de próceres y también bibliotecas de eclesiásticos, básicamente, ¿no? Bibliotecas que en gran parte han ido a parar a bibliotecas, a su vez, americanas, ¿no? Por ejemplo, en Texas, en San Diego, hay una biblioteca que es de origen colonial, ¿no? Y quien era entonces el director de Raros, que hoy es el director de Raros en Yale, Mike B. Denner, entró en contacto conmigo por un pequeño catálogo de obras jurídicas en las bibliotecas particulares de Málaga, que no es más allá de lo que es, y que, bueno, hice yo una pequeña exposición y tal, ¿no? Entonces entró en contacto conmigo y me mandó un trabajo porque esa biblioteca que había sido de algún prócer o algún eclesiástico en tierras de la corona, había ido a Texas, y que es un territorio que no sabemos o que no está muy claro hasta dónde la presencia hispánica se mantenía, etcétera, etcétera, y acabó siendo la biblioteca del Tribunal Supremo de Texas, y luego la compró la Universidad de San Diego. Y yo decía, bueno, tuvimos un cartel interesante, ¿no? Y decía, bueno, en primer lugar, todo lo que está ahí hay que clasificarlo, ¿no? Pero no solamente clasificarlo con arreglo a criterios biblioteconómicos, ¿no? Sino por qué hay muchos asuntos de minería, ¿no? ¿Por qué hay muchos? Bueno, porque ese era un problema, ¿no? Y de verdad esa biblioteca se usó porque en Texas había problemas de minería, ¿no? O de recuperación de tierras respecto de antiguos colonos. ¿Se usó o no? Pues no se usó, nunca se usó. Hay jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que sí se apoya en textos de derecho español, de derecho hispánico, de derecho real, durante algún tiempo, para solucionar esos problemas. Pero aquella biblioteca que se compró, que llegó al Tribunal Supremo y que del Tribunal Supremo se dejó para llevarla a la universidad, fue una biblioteca, la no biblioteca. Decía, bueno, hablamos de la biblioteca y estamos hablando de la no biblioteca, porque nunca se usó, ¿no? Entonces, el hecho de que haya ejemplares en bibliotecas no significa que se hayan leído, ¿no? Todos tenemos bibliotecas, mejor o peor proveídas, en donde algunos libros duermen en el sueño de los justos, a espera de una lectura, ¿no? O que hemos iniciado y abandonado, o que solamente utilizamos referencialmente. Es decir, la biblioteca siempre nos define, nos nombra, ¿no? Más nos escribe, ¿no? Más de lo que contiene escrito ella misma, ¿no? Bueno, claro, no todo lo que está en una biblioteca, cuando tenemos los catálogos o tenemos los índices
de lo que contuvieron aquellas bibliotecas, que muchas veces están esquilmadas, que han padecido todo tipo de rigores del tiempo y algunos roedores, el robo, etcétera, etcétera. No todo se leía, ¿no? Cuando descubrimos que en esas bibliotecas, en esas librerías, ¿no?, como se decía en aquel tiempo, ¿no?, librerías que a veces eran simplemente un armario de libros, ¿no?, un armario que tenía 15, 20, 30 libros, ¿no?, y que fue tomando envergadura y aumentando con el tiempo. No todo lo que está ahí se ha leído. Bien, por tanto hay que definir, ¿no? Luego, no todo lo que se pueda haber leído de ámbito reconociblemente literario tiene por qué haber influido de un modo patente, ¿eh? O dicho de otra forma, no todo lo leído registra un impacto en una escritura. Este es un gran debate, ¿no?, que se animó en los últimos años en Estados Unidos, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué han leído los miembros, los magistrados, los jueces del Tribunal Supremo? Vamos a ver sus sentencias y entonces vamos a ir rescatando las citas, ¿no? Y alguien se molestó en tomar ese trabajo y observó, bueno, pues que había unos autores que se citaban más que otros, ¿no? Pues Kafka se citaba bastante, ¿no? O se citaba bastante Shakespeare, ¿no? O se citaba Milton, yo qué sé, quien fuera, ¿no? Y dijo, pues mire usted, en tal número de sentencias el que haya estas referencias, bueno, es muy interesante, pero el impacto es muy reducido, es muy reducido. Bueno, claro, es que no todo efecto, el para qué, no todo efecto de lectura acaba teniendo una cita. El efecto de ligar la formación de un jurista a la literatura no siempre es relevante por el hecho de que se registren citas textuales de autores. Les pongo un ejemplo. Yo un día andaba un poco más desocupado que de costumbre, procuro que ese nivel de desocupación no baje, me tomé, no le dio la molestia, sino el interés, por a ver qué citaban los jueces españoles, ¿no? Y entonces me metí en una base de datos de Aranzadi y puse Montesquieu. A ver, claro, Montesquieu habla de los jueces, ¿no? A ver qué dicen, si dicen algo, los jueces de Montesquieu. Y me quedé sorprendidísimo, porque había más de 300 citas de Montesquieu. Hombre, pues esto significa que los jueces tienen una gran cultura jurídico o filosófico-jurídica, ¿no? Bueno, cuando fui a abrir el primer documento, vi que era una cita que era pertinente, pero que no dejaba de ser una cita al límite casi, ¿no? Y después abrí el segundo y el tercero y me di cuenta que era la misma sentencia. La misma sentencia, una sentencia de lo contencioso administrativo, en donde el magistrado, de corta y pega, había puesto 300 sentencias iguales, donde únicamente cambiaban las partes. Ni siquiera el fallo, ¿no? Claro, eso no es representativo. Es decir, el que alguien cite a alguien expresamente no es representativo de la influencia, es un marcador, pero no es representativo. Es decir, ¿cómo a mí me influye una lectura jurídica, el que yo haya leído como jurista una obra literaria y esa obra literaria me influya? No tiene únicamente como respuesta usted la cita o la deja de citar. Un poco el planteamiento de Nussbaum, ¿no? Martha Nussbaum, ¿no? Martha Nussbaum habla de la justicia poética, ¿no? Y es un magnífico libro, muy primerizo, en el sentido de que, bueno, está un poco también en los orígenes de todo esto, ¿no? No primario, sino primerizo, ¿no? De las primeras obras suyas. Luego ha seguido insistiendo en este tema desde otros perfiles, que tienen que ver con esa palabra que dejé colgada hace un rato, ¿no? El amor, ¿no? El amor, ¿no? Y ella dice, bueno, es que claro, la literatura está muy bien para los juristas y en concreto está muy bien para los magistrados porque produce empatía, ¿no? Empatía, ¿no? La capacidad de estar en el otro, de sustituirse por el otro, de estar en la piel del otro. Dice, claro, y no es nada sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy mujer y no soy hombre, ¿no? Dice ella, ¿no? O yo soy hombre
y no soy mujer, ¿no? O yo soy blanco y no soy negro, o soy negro y no soy blanco, ¿no? O soy un inmigrante o no lo soy, ¿no? Entonces, claro, esto de la empatía está bien, pero la empatía no es fácil, ¿no? No es fácil, ¿no? Y si es, en todo caso, posible, ese caminar, acercarse, identificarse, estar en simpatía, en empatía con el otro, eso es solamente una parte del viaje. Luego uno tiene que volver a sí mismo. Viajar al otro no es solamente viajar al otro, ¿no? Por más que el otro sea una distancia inconmensurable, es que además hay que regresar a uno mismo, ¿no? Para que uno se transforme, para tener ese efecto de empatía, uno tiene que regresar, y eso es muy difícil, ¿no? Eso es muy difícil, ¿no? Bueno, a mí me parece un ejemplo precioso de eso, el Quijote. Quijote deja de ser quien es para ser otro. No es el hidalgo castellano que vive en un universo de novelas, sino que deja de ser quien es, la locura, ¿no? Este es otro concepto precioso, ¿no? El de la locura, ¿qué es la locura, ¿no? Y se convierte en otro. Y el hecho de convertirse en otro le da identidad a sí mismo. El ser Quijote da identidad a ser a Hidalgo Quijano, ¿no? Y luego, en ese periplo por La Mancha, que es casi un periplo bíblico, ¿no? La Mancha es el desierto de Sinaí, ¿no? Es un vagar constante, ¿no? Como los judíos que salieron como dice la versión de la Biblia, la versión de un traductor poco católico, ¿no? Bueno, ahora se me escapa el nombre, ¿no? Tengo días mejores con los nombres y días en los que no me recuerdo ni cómo me nombro yo, ¿no? Dice, salieron del horno de Egipto, ¿no? Salen del horno de Egipto y se tiran 40 años, ¿no? Vagando en el desierto, ¿no? Claro, el desierto es un concepto de laberinto, ¿no? Que es muy de los deconstructivistas, ¿no? También habla Borges, ¿no? El desierto puede ser una línea, ¿no? Una línea recta, ¿no? Un laberinto es una línea recta, ¿no? No solamente el laberinto arborescente o el laberinto clásico, ¿no? No, una línea recta puede ser. El desierto es un laberinto, ¿no? Ahora están vagando 40 años, ¿no? Y dándole vueltas y no consiguen entrar en la tierra prometida, ¿no? Por malos comportamientos, por inadecuados comportamientos, por lo que sea. ¿Cómo se puede estar en un desierto vagando 40 años, ¿no? Aquí hay algo más, ¿no? ¿Cómo La Mancha es el territorio de La Mancha? No, el territorio de La Mancha es algo más que La Mancha, ¿no? Es otro laberinto, ¿no? El laberinto en el que Quijote se encuentra a sí mismo. Y cuando sale de ese laberinto y va a parar a Barcelona, ¿no? Y se muere, ¿no? Él ya sabe que no es Quijote. Pero ha habido una transformación. Ha habido una transformación. Ya Quijote no puede ser, pero Alonso Quijano ya no es Alonso Quijano. No es el lector de Amadís de Gaula. Es algo más. Y Sancho llora, ¿no? Las lágrimas de Sancho, ¿no? Sancho pragmático de pronto tiene un impacto de afecto, ¿no? El reconocimiento del otro, ¿no? El volver al otro, ¿no? Si quieren ustedes esta empatía, este reconocimiento del otro, este aspecto laberíntico, está en Quijote, pero está también en Ulises, ¿no? Alguien es alguien y deja de ser alguien para ser quien es. Esto es un poco complicado, pero cuando Ulises y su tripulación llega a la isla de los cíclopes, ¿no? Pues saben que el cíclope coge a la tripulación, la tiene allí, ¿no? Y a Ulises se le ocurre el estratagema de, cuando es preguntado por su nombre, decir que se llama Nadie. Nadie. Y cuando agreden al cíclope y le clavan la estaca ardiente en el ojo, en el único ojo que tiene el cíclope, ¿no? Y el cíclope sale completamente
iracundo, ¿no?, llamando a voces al resto de sus congéneres, y le preguntan, ¿quién te ha hecho esto? Y dice, nadie, ¿no? Uno de dejar de ser quien es para ser el otro siendo nadie, ¿no? Porque nadie es una categoría que nos acoge a todos. Todos estos juegos, ¿no?, son interesantes, ¿no?, y los da la literatura respecto de este tema de la otredad, del ir al otro, pero también de regresar, ¿no? Ulises se convierte en nadie para ser Ulises. Ulises, antes de ser nadie, no importaba quién era, ¿no? Siendo otro, siendo cualquier otro, siendo un don nadie, un cualquiera, llega a ser Ulises. Y además salva a sus compañeros, ¿no? Bueno, este tipo de registros de la empatía son más sutiles. Están en Nussbaum, pero Nussbaum creo que no los desarrolla, no llega ahí, ¿no? Luego, además, se enzarza con esa polémica con Posner, con Richard Posner, que plantea el tema de análisis económico del derecho, y bueno, pues dice Posner, no, la literatura es una cosa que, en fin, que está bien, pero que esto no tiene influencia real y tal, ¿no? Y luego Posner recoge velas, Luego la posición de Posner cambia. No cambia radicalmente, pero cambia. Empieza a aceptar algunos planteamientos, en la segunda edición del libro, algunos planteamientos de Nussbaum. Quiero decirles que esto que es derecho y literatura se convierte en algo más extenso, que yo propongo llamar, ¿no?, cultura literaria del derecho. Y en donde hay otras percepciones del fenómeno que no se agotan en decir, mire, Antígona, pues la ley natural, ¿no? Claro, sí, es un buen ejemplo para dar clase, ¿no? Pero hay un conflicto mayor, ¿no? No es solamente la ley natural la que está en Antígona, ¿no? Cuando Antígona quiere enterrar y no puede enterrarlo, porque el conflicto es de derecho de Estado y derecho de familia, por ejemplo, ¿no? En esa clave, el conflicto es mucho más nutriente, ¿no?, que el de decir un derecho positivo, un derecho natural. Bueno, esto es muy didáctico, pero no agota el tema. Antígona es inagotable, ¿no? Y entonces no solamente hace falta leerse el tema del iusnaturalismo, ¿no?, o el tema del iuspositivismo, ni siquiera el tema de la filosofía del Estado, ¿no?, o el concepto de familia que se inaugura para nuestra cultura más contemporánea con el Código Civil, aunque tenga elementos históricos que remontan al derecho romano y al derecho griego, ¿no? No, es que además de todo eso hay que verlo con otro enfoque, con otra metodología. Y esa metodología es perspectivista, Es decir, y es plantear un tema de relación en estrella, ¿no? Es decir, las relaciones no son directas o inversas, no son bipolares, son transversales y construyen una estrella, ¿no? El planteamiento es relacional en estrella, ¿no? Los temas están para construir. Derecho en la literatura. Bueno, lo que yo he hecho en los últimos años ha sido un poco eso, ¿no? Por ejemplo, cogí el caso de Tolstói, ¿no?, y me pregunté, bueno, aquí hay un fenómeno que además no tiene parangón en nuestra literatura más reciente y tampoco en la industria del libro, ¿no? Aquí hay un editor, Masui, que hace unas ediciones muy baratas, ¿no?, abarata el coste del libro y extiende ediciones muy tiradas, muy amplias, extiende el nivel de lectores, de distribución, y bueno, una de las cosas que hace este editor es editar a Tolstói. Y Tolstói se lee en España mucho más que Dostoyevsky, mucho más que Andreyev, Chekhov, a quienes también se leen. Pero Tolstói es el elemento más destacado de la rusofilia que se produce entre finales del XIX y comienzos hasta la primer tercio prácticamente del XX. Tolstói se lee muchísimo, ¿no?, muchísimo, ¿no? Se traduce
del francés, que a su vez viene traducido del alemán, y nos llegan en unas traducciones muy lamentables a veces. El coste de estas operaciones de industriales del libro precisamente es este, ¿no? Las traducciones son muy deficitarias, ¿no? Además hay momentos en donde se corta, ¿no? Se corta y este capítulo desaparece, o desaparece en su inmensa mayoría. Pero bueno, era lo que se podía leer, lo que estaba disponible para leer. Bien, ¿y cómo leen, ¿no? ¿Cuál es el efecto de recepción de Tolstói en la cultura jurídica literaria de aquellos años? Bueno, pues uno se encuentra que hay un muy importante número de juristas que leen a Tolstói, ¿no? Y leen especialmente dos obras. Habrán leído Guerra y Paz, habrán leído a Ana Karenina, pero a mí me llamó la atención el que había dos obras en las que un número muy importante y muy notable de juristas incidían, que eran Resurrección y Sonata a Kreutzer. Una novela, Resurrección, que es la última novela de Tolstói, y una novela corta, como es Sonata a Kreutzer. Bueno, pues uno advierte que todas las corrientes de pensamiento jurídico habían leído, representantes de todas las corrientes de pensamiento jurídico habían leído esas novelas y se habían pronunciado acerca de esas novelas, ¿no? Están los naturalistas, están los krausistas, están los positivistas, están criminólogos, todas las corrientes, ¿no? Cada una opinaba lo que opinaba, ¿no? Bueno, esto es significativo, es decir, ¿por qué leen? ¿De qué manera leen, ¿no? Y leían con una cultura literaria muy importante. Los juristas que sabemos que leían también, no solamente porque tenemos inventarios de librerías o bibliotecas, sino porque han escrito acerca de eso, ¿no? Han dejado por escrito su lectura, ¿no? Ese era un ámbito en el que me interesaba tomar conocimiento, es decir, qué había de impacto escrito de esa lectura, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en aquel momento los juristas tenían una presencia en los medios de comunicación social muy importante, ¿no? Y eran críticos literarios, ¿no? Hoy se ha perdido completamente, ¿no? El jurista, yo he invertido algún tiempo en eso, en escribir en los periódicos, inútil, ¿no? Es completamente inútil, no sirve para nada, ¿no? Salvo para, en fin, enseñárselo a tus nietos, a tus hijos, ¿no? Mira, papá sale hoy en el periódico, ¿no? Pero no tiene incidencia. Entonces sí había una enorme incidencia, ¿no? Y te encuentras con buenos escritores, buenos críticos literarios, ¿no? Que tienen, además, una lectura jurídica. Bueno, el tema de la lectura jurídica en Resurrección era la pena, la teoría de la pena. La teoría de la pena. La novela de Tolstói tiene más cosas, Resurrección tiene más cosas, ¿no? A mí me parece que tiene una muy importante, ¿no? Que es haber anunciado el ciclo de la revolución, ¿no? Pero, bueno, básicamente allí la situación un poco se la resumo, ¿no? Alguien está en un jurado, es la introducción del jurado en Rusia, ¿no? Las últimas reformas del zarismo que intentan que el edificio del zarismo no se venga abajo, y hay pequeñas reformas agrarias, hay reformas de la administración de justicia, y es la introducción del jurado. Introducción del jurado del que es muy consciente, por ejemplo, además de Tolstói, Dostoyevsky, ¿no? Que interviene físicamente en algunos informes que dan la vuelta a algunos procesos, ¿no? Bueno, pues ahí está el tema del jurado y está el tema de la argumentación, ¿no? Los juristas que iban a esos jurados argumentaban, y esto les interesaba a Chekhov, le interesaba a Dostoyevsky y le interesaba también a Tolstói, porque lo que cuenta la historia de alguien que está en un jurado que va a juzgar a una mujer que parece que ha asesinado por robo de un anillo a una persona, es reconocida como una antigua sirviente de la que había abusado, de la que había sido, por tal razón, habiendo quedado embarazada y tal, había sido expulsada de esa casa. Y entonces toma conciencia y dice, bueno, yo soy de alguna manera responsable
del destino de esta mujer. Y decide, bueno, pues siendo miembro del jurado, influir de tal manera que, bueno, evitemos la pena de muerte. La pena de muerte se dicta, luego va a ser sustituida por la de destierro y dice, bueno, yo te acompaño, yo corro tu destino, yo soy causante de tu destino, yo corro. Esto es un dramón romántico, ¿no? El realismo romántico de la época, yo corro tu destino, ¿no? Y entonces este, que es un noble, empieza a ver que aquello es un desastre. El sistema de los tribunales, cómo ha sido juzgada, qué tipo de pruebas, ¿no? La condena, los sufrimientos de los condenados, esa reata, esa fila de prisioneros que van hacia Siberia, y él le ofrece no solamente correr su destino, sino también en matrimonio. Es decir, yo me caso contigo. Y él le dice que no. Y claro, la novela termina magníficamente, ¿no? Porque tenía vadeando un río, ¿no? Y él se queda de una parte, ¿no? Y ella, con su novio, con su nuevo amante, ¿no? Sigue su destino, ¿no? Va más allá, ¿no? Claro, un mundo frente a otro, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Como está en Iván Illich, ¿no? Otra novela que se lee mucho, ¿no? Claro, Iván Illich es un magistrado, hombre, tenemos aquí un magistrado, esto es una cosa para derecho y literatura, ¿no? Es un magistrado que tiene una enfermedad terminal, ¿no? Y bueno, nos da la atmósfera, esa atmósfera rarefacta, ¿no? Saturada de los tribunales, ¿no? Esas envidias corporativas, ¿no? Y todo el mundo dice, no, si estás muy bien, ¿no? Y él dice, ¿cómo que estoy muy bien? Si yo me estoy muriendo, ¿no? Yo me estoy muriendo, ¿no? Si esto es una mentira, ¿no? Esto es una mentira, ¿no? A mí lo que me molesta no es morirme, que claro, ¿no? Sino que me mientan, ¿no? Si mi destino está escrito, yo me voy a morir, pero me mienten, ¿no? Claro, ahí Tolstói está en esa situación en la que está viendo que esto se viene abajo y que, a pesar de todo, intentan mentir, ¿no? Intentan dar unas fórmulas de reforma, de transformación más o menos coyuntural. No, esto se viene abajo, ¿no? Esto se viene abajo. ¿Por qué? Porque, claro, Tolstói es un descreído, es un escéptico radical, además, ¿no? Ha estudiado Derecho hasta el tercer año, ¿no? Ha tenido lecturas jurídicas que le han impactado, ¿no? Y lecturas filosóficas como Rousseau, ¿no? Que le han impactado, ¿no? Y ha dicho adiós a todo eso, ¿no? Como Robert Graves, ¿no? Adiós a todo eso, ¿no? Y ya no cree, pero es que además acierta. Eso era una mentira. El mundo se separa al vadear. La historia tiene su nuevo curso, ¿no? Un nuevo ciclo de la historia, ¿no? El hombre nuevo, ¿no? Es esa muchacha que va cruzando el vado, ¿no? Del río. Y es la última novela que escribe, y es una novela basada en un hecho real del que le da noticia un amigo personal, ¿no? Que tiene una alta responsabilidad en el sistema judicial ruso, ¿no? Que es Anatoly Fedorovich Kony, ¿no? Kony le cuenta ese suceso y él escribe una novela. Fíjense ustedes que eso es muy importante, ¿no? Tolstói ya no escribía. Decía que escribir no servía para nada. Su concepto del arte, ¿no? Era un concepto descreído, disolvente incluso, ¿no? Él se había dedicado a la propaganda de sus ideas, ¿no? El amor, la guerra, el pacifismo. Estaba escribiéndose con personalidades de todo el mundo iba a hacer una entrevista allí, ¿no? Con Gandhi, por ejemplo, ¿no? Escribía, con muchos más, con Bernashow, su casa en Yasmiana Poliana estaba siempre llena de gente, porque había gente que quería hacer una entrevista, una foto. Él ya no quería escribir, y de pronto escribe esa novela. ¿Qué le saca? Y le saca un tema jurídico-moral, ¿no? Que es la teoría de la pena. Bueno, pues ante eso reaccionan penalistas, filósofos del derecho, diciendo, sí, claro, pero no, sí, pero no. Y la otra es
Sonata a Kreutzer, ¿no? Que es una novela provocadora, ¿no? Una pequeña novela provocadora, ¿no? Les diré una anécdota. Picasso regalaba a sus amantes un ejemplar de la Sonata a Kreutzer, ¿no? Vete haciendo el cuerpo por si acaso, ¿no? Pues es alguien que va en un tren, ¿no? Y como una especie de discurso perpetuo, ¿no? Confiesa el crimen, le cuenta a alguien que ha matado a su mujer, ¿no? Es un femicidio, es un crimen, ¿no? Están los celos por ahí, ¿no? Pero no están solamente los celos, ¿no? Está la crítica al matrimonio, la crítica a la posición de la mujer, y uno lee ingenuamente esta novela y dice, bueno, este tipo era un reaccionario, este tipo era un machista, y era un reaccionario, y era un machista en muchos sentidos. Pero en esa novela lo que está haciendo es deconstrucción social. Y diciendo, mire usted, esto es lo que pasa, ¿no? Y este es el modelo de mujer, ¿no? Y este es el modelo de sociedad, ¿no? Y bueno, aquí se plantea el tema de si uno debe reproducirse o no, para qué reproducirse, nos extinguiremos si no nos reproducimos, el tema de las relaciones sexuales, etcétera, etcétera, el malthusianismo, ¿no? Y esto lo plantean filósofos, lo plantean economistas y lo plantean juristas, ¿no? Bueno, pues fíjense ustedes que dos novelas influyen en un estado de cosas, en un debate jurídico y muy interesante en aquel momento, ¿no? Muy interesante. Bueno, pues eso me dediqué a recoger esto, ¿no? ¿Y por qué todo el mundo leía y decía, sí, sí, pero no? Sí, sí, pero no. Entonces, me di cuenta que en todos esos textos, en la gran mayoría de los textos, había una palabra que se repetía, ¿no? Que era alma, ¿no? El alma de Tolstói, ¿no? El alma rusa, ¿no? El alma, ¿no? Esto que nos produce esa empatía, el alma, ¿no? Lo que dice Tolstói es verdad, pero claro, sí, pero luego está la ley. Y decidí que el libro se llamara El alma y la ley, que es como decir literatura y derecho, ¿no? Uno de los últimos comentaristas de Tolstói, que es un crítico literario que escribe en los periódicos de la época, y que además tiene el primer trabajo sobre derecho constitucional en el recurso de amparo, ¿no? Dice, lo que pasaba con Tolstói es que tenía una piel demasiado suave, ¿no? Una piel muy delicada, ¿no? La piel de su alma era muy delicada. Claro, los juristas no podemos tener la piel tan delicada, por lo visto, ¿no? Tenemos que endurecernos, ¿no? Tenemos que soportar las contradicciones del sistema. Nos debemos con lealtad al sistema, pero tampoco podemos olvidarnos del alma, ¿no? Porque lo que queda del derecho y la literatura es el alma, es el espíritu, ¿no? Lo que importa no son las leyes, es el espíritu de las leyes, ¿no? Lo que importa es siempre el espíritu, ¿no? Hegel, Montesquieu, ¿no? Es el espíritu, ¿no? Es algo más, es el alma, ¿no? A pesar de que sabemos que somos juristas y que tenemos las limitaciones de lealtad al propio sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, no podemos permitirnos el lujo que sí se pudo permitir Tolstói, que fue descreer. Hay una carta que no está publicada en castellano, que ahora se traduce al portugués, una edición que en todos los meses estará a disposición de los lectores, que yo recupero de la correspondencia y los diarios de Tolstói, ¿no? Que es una carta en la que contesta un estudiante, ¿no? Un estudiante de Derecho, ¿no? Y bueno, Tolstói acaba con el cuadro, ¿no? Acaba completamente con el cuadro, ¿no? Y lo que dice Tolstói es absolutamente cierto y es irrebatible. Lo que pasa es que, como lo dice de tal manera, no puede uno asumirlo. El problema es la educación moral del jurista. La educación moral del jurista. ¿Dónde está en los planes de estudio la educación moral del jurista? Claro, este es un tema jurídico, ¿no? Es un tema jurídico que alcanza a la propia formación del jurista, ¿no? Bueno, a mí me pareció interesante recuperar eso, ¿no?
Y esa carta, digo, no está traducida al castellano, solo se publicaron algunos fragmentos desde versiones francesas, que a su vez eran traducciones alemanas. Sí se publicó, sin embargo, en Sudamérica. En algunos lugares de Sudamérica se publicaron la carta. No fue el caso de Brasil, donde hubo unos núcleos tolstianos importantes. Tampoco en Chile, sí. También hubo unas aldeas tolstianas, unos movimientos tolstianos, ¿no?, que llegaron a la utopía y al fracaso final. Pero, digo, en algunos países sí se tradujo, ¿no? Yo creo que eso es relevante. Es decir, había lugares en donde se era consciente de que ese era un problema, la educación moral del jurista, ¿no? ¿Hasta dónde debe llegar nuestra tolerancia? Siendo leales con el sistema, ¿no? Ese es un problema. Y eso es un problema del que no podemos tener percepción, sino a través de la literatura. En este caso, de una literatura epistolar. Cuando uno se enfrenta a una obra, se enfrenta a muchos niveles y formatos de la obra. Un escritor tiene una obra editada, ¿no?, que puede ser una novela, o puede ser un libro de poemas, o puede ser una obra dramática, pero después hay la correspondencia, ¿no? Y están los diarios, quienes han mantenido diarios, ¿no? Bueno, esos también son lugares en el que hacer calas desde derecho en la literatura, no solamente en la obra literaria, sino también en el diarismo, ¿no?, en la correspondencia, ¿no? Yo he aprendido más, por ejemplo, con aprender muchísimo, de César Vallejo más por las crónicas que por los libros de poesía, ¿no? Porque las crónicas me han dado a entender cosas que no entendía con la poesía, ¿no? Y ahora las entiendo. Bueno, hay formatos de la creación literaria que no se limitan al libro, no se limitan al libro o a la obra aislable, ¿no? Las crónicas. Es que todos estos escritores estaban en la prensa, ¿no? Hoy los encontramos en las librerías, ¿no? Pero entonces no estaban en las librerías, estaban en los periódicos, ¿no? Bueno, esto es interesante. Por tanto, el limitarse a poner ejemplos literarios, ¿no?, cuando uno aborda un problema, o haciéndolo con una metodología mucho más utilizada, cuando se habla de fuentes indirectas, es solamente una perspectiva, y a mí me disculparán quienes puedan sentirse concernidos, un poco ingenua, ¿no? Un poco ingenua, ¿no? Está bien, ¿no? Un poco Radcliffe decía eso, ¿no? Radcliffe decía, bueno, la elegancia iuris, ¿no? La literatura, derecho y literatura, pues la elegancia iuris, ¿no?, que es un concepto jurídico romano, ¿no?, que queda muy bien, que queda muy erudito, ¿no?, y citar a Shakespeare, o citar a Quijote, o citar a Machado de Asís, o citar a César Vallejo, o citar a quien corresponde. Esto está muy bien, ¿no? Y además es ilustrativo, ¿no? Sin duda es ilustrativo, ¿no? Bernard Slink, que es el autor de El lector, ¿no?, una novela que muchos han leído o han podido visionar la película, ¿no?, dice que efectivamente la literatura es una ilustración, sirve de ilustración, ¿no? Bueno, esto ya lo dice Radcliffe, ¿no?, y lo dicen muchos autores alemanes, donde de hecho en la literatura tiene un enorme predicamento. Ellos no están en el sistema Bolonia y se vanaglorian de no estar en el sistema de Bolonia. Ellos hacen derecho duro, pero los juristas que hacen derecho duro tienen una cultura literaria que envidiaríamos cualquiera de nosotros. Y esto sucede desde mucho antes de Bolonia. Esto sucede cuando Jhering cita a Shakespeare. Esto sucede cuando Radcliffe lee literatura. Esto sucede cuando Stammler cita una novela de ciencia ficción de su época para explicar la diferencia entre el orden natural y el orden jurídico, ¿no? Claro, es decir, se puede hacer derecho en la literatura, se puede utilizar una cita inteligente, bien extraída, bien oportuna, traída con ocasión, con mérito, pero hay que leer. Los juristas no deben leer. Y el ejemplo, creo que he puesto, no son precisamente de juristas modestos. Jhering, Radcliffe, Stammler.
cada uno en una posición, ¿no? Y el ejemplo de los lectores de Tolstói pues va desde Bernardo de Quirós, que en algún momento hace crítica literaria o introduce traducciones de él, pasando por Rafael Altamira, a Eugenio d'Ors o a Dorado Montero, Pedro Dorado Montero, Las ideas penales, y muchos más. Bueno, esto hay que recuperarlo, a mí me parece que esto hay que recuperarlo. Y esto es un enfoque distinto de derecho en la literatura. Pero digo, esto es un enfoque, quieras que no, instrumental, si quieren ustedes, ¿no? Yo tomo la literatura como un instrumento, bueno, pues para hacer erudición, para traer una ilustración, para hacer calas más profundas. No sé si yo soy un buen ejemplo de ello o no. Es decir, las posibilidades son varias, ¿no? Pero de todas formas son un instrumento. De alguna manera yo tomo la literatura como un instrumento, ¿no? Bueno, yo la tomo con más delicadeza, ¿no? Para mí no es un martillo pilón, para mí es un instrumento de relojero, ¿no? Es una cosa muy delicada, ¿no? Otros lo hacen pues con menos delicadeza, ¿no? Con más. Está así una especie de literatura de casos, ¿sí? Literatura de casos, ¿no? Que es una forma de hacer derecho en la literatura un poco más elaborada, ¿no? Que elegir la cita oportuna, traer como ejemplo, debatir un problema jurídico en una obra literaria. Bueno, no, la obra literaria trae un caso, ¿sí? Pero también eso tiene sus problemas. Creo que ahí la óptica con la que se ve la obra de teatro, la obra literaria, en la perspectiva del caso jurídico, hace que el caso jurídico domine sobre el texto, sobre las condiciones estéticas del propio texto, ¿no? Entonces, ahí, bueno, es otro ejercicio de derecho en literatura que a mí me parece muy interesante, que yo no practico demasiado, pero que me parece interesante, que respeto y que da otro perfil de la instrumentalidad, pero estamos en ese nivel instrumental. Otro nivel, pues el nivel más estructural, ¿no? Y es esto que dentro del movimiento de Derecho y Literatura, que se hacía, ¿no? Que se hace ahora de otro modo, que en Brasil, en México, en Puerto Rico, en Perú, en Chile, tiene cada vez mayor predicamento, especialmente en Brasil. Brasil es de una efervescencia increíble, ¿no? Y de una presencia de los estudios de Derecho y Literatura con distintos niveles de rendimiento, unas veces más sutiles, otros menos, muy, muy importante, ¿no? O lo que se hace en Italia con unas sociedades italianas de Derecho y Literatura, sociedades, hay dos, ¿no? Sociedades italianas de Derecho y Literatura, o lo que se hace en Francia, ¿no? O lo que se hace en Bélgica con Ost, François Ost, ¿no? O lo que se hace en Alemania, y se hace muchísimo más de lo que se cree, o lo que se hace en Portugal, hay algún pequeño reducto en la Nova de Lisboa, sobre, más que derecho en la literatura, este otro nivel estructural al que voy a referirme ahora. O lo que se hace en Inglaterra, aunque Inglaterra, aunque sea Europa, está directamente influida por la cultura anglosajona, ¿no? Derecho en la literatura, nivel instrumental. Derecho como literatura. Derecho como literatura, ¿no? Pues un nivel, yo voy a llamarle, más estructural, ¿no? Bueno, ahí hay varias posibilidades, ¿no? Una muy conocida, ¿no? Que a mí me parece que trae perjuicio, ¿no? Que finalmente trae perjuicio, ¿no? Porque relaciona con algo que ya he dicho, que es ese nivel estético, ¿no? De la literatura para con el derecho, que produce esa brillantez, esa ilustración, ese barniz más o menos selecto, ¿no? De la elegancia juris de la que hablaba Radcliffe. Pues es el ejemplo de Dworkin, ¿no? Cuando habla, ¿cómo explico yo mi teoría del derecho? ¿Cómo explica Dworkin su teoría del derecho? Es una teoría integralista, pues a través de una metáfora. El derecho es como una novela en cadena, ¿no? Esto que ha tenido tantísima fortuna y que sin duda es mérito de su patrocinador. Dworkin es una figura
inevitable y maravillosa del pensamiento jurídico contemporáneo, ¿no? Dworkin falleció hace ahora 2 o 3 años, ¿no? Pero esto que se dice, bueno, el derecho como si fuera una novela en cadena. De lo que se trata es de que cada intérprete, cada nuevo productor de derecho haga la continuación, la mejor continuación posible de el precedente, del capítulo precedente. Esto es una novela en cadena, ¿no? Bueno, pues ahí está el factor institucional, el factor integralista, la idea de coherencia narrativa, que está, pero no deja de ser una metáfora, o lo que es mejor, una ficción. Una ficción. Como si se escribiera una novela en cadena, ¿no? Y yo creo que ahí el servicio que hace, con ser espléndido, Dworkin a la idea de derecho como literatura es un servicio limitado. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de tomar ese efecto estético, de creación estética, o ficcional o metafórico, porque yo creo que lo que se debe entender, o que se puede entender en todo caso, por derecho como literatura, va más allá. Y en eso yo ya he tenido alguna responsabilidad en confundir, supongo, a propios y extraños, porque de eso es quizás de lo que más he estado escribiendo, ¿no? O de lo que con cierta contumacia escribo. También escribo del otro, ¿no? De esa cultura literaria del derecho, de derecho en la literatura, con otros parámetros, con otras perspectivas muy personales, pero parte de mi investigación ha ido rotando hacia esta relación estructural, no ya instrumental, estructural. Estamos hablando de estructuras, derecho como literatura, 2 estructuras parangonables, y que se intersecan, se relacionan, confluyen, divergen en algunos puntos. Y yo lo he hecho desde una perspectiva narrativista. Narrativista. A mí el concepto de narración. El concepto de narración es un concepto que hoy es ubicuo, ¿no? En la cultura moderna, ¿no? Hablamos de narración cinematográfica, de una pintura narrativa, hablamos de una cocina narrativa, hablamos de todo, ¿no? Todo es narrativo, ¿no? Bueno, pues también el derecho es narrativo, ¿no? Bueno, hay formas distintas de entenderlo. Uno de los conceptos claves es el concepto de coherencia narrativa. En el concepto de coherencia narrativa estamos varios. Y la compañía que me rodea es mucho mejor que quien les habla, evidentemente, ¿no? Neil McCormick, ¿no? Habla de coherencia narrativa, ¿no? Dworkin habla de coherencia narrativa en un aspecto muy concreto referido a los casos difíciles, ¿no? Y en esa teoría integralista que le digo, en su propia teoría del derecho, ¿no? Está Twining, ¿no? Está Bernard Jackson, ¿no? Y estoy yo, muy modestísimamente, el último de la fila y después, varios kilómetros después del que he nombrado como Bernard Jackson. Pero todos que hablamos de coherencia narrativa no hablamos del mismo modo. Una muy querida colega, en un magnífico libro, dice, bueno, después de lo que ha escrito José Calvo en El discurso de los hechos, un pequeño librito, Discurso de los hechos, interpretación operativa y narrativismo, ¿no? Bueno, un libro de los años 80 y tantos, ¿no? 98. Quiere decir que su concepto de coherencia narrativa implica una idea correspondencialista de la verdad, porque uno de los temas principales de la teoría narrativista del derecho es el tema de prueba, el tema de verdad y el tema de hechos. Bueno, sí, no. Sí, no. Sí. Se puede decir que yo soy correspondencialista en la medida en que, a falta de prueba directa, es decir, cuando trabajamos por concurso de indicios, faltándonos la prueba directa, la construcción narrativa de la coherencia de la versión
sustituye a la correspondencialista que nos viene cuando hay, que se produce cuando hay prueba directa. Lo que dice McCormick es eso. Mire usted, cuando falta prueba directa, cuando no tenemos la prueba directa, con la que hacer la correspondencia, tenemos que ir a la vía de la coherencia. Bueno, sí, pero yo no soy correspondencialista. Yo soy, en todo caso, coherentista. ¿Por qué? Porque, bueno, el incidente de los indicios no deja de ser un incidente en un largo camino argumental. ¿Y cuál es mi argumento? Pues mi argumento es que la teoría narrativista tiene que, en esa función de derecho como literatura, tiene que ocuparse de exhumar las estructuras narrativas que hay en derecho. Bueno, la pretensión es muy limitada. Es decir, yo no pretendo definir verdad, ni pretendo construir una teoría de la prueba, ¿no? No, yo digo que la teoría de la prueba se completa o se complementa con una teoría narrativista, ¿no? Que la teoría de la verdad, en la que usted puede mantener una tesis más o menos ontologista y correspondencialista, se completa con una, o se complementa, además de eso, hay también una teoría de coherentista de la verdad. Y que eso no es sino el descubrimiento, la exhumación de las estructuras narrativas que están en el derecho. Por eso hablo de esa relación estructural entre derecho y literatura, cuando así se plantea esa relación como estructura, el derecho como literatura. Y en eso es en lo que he estado trabajando pues los últimos 20 años, ¿no? O 25 años, no todos los días, oigan, si no, ya me hubiera agotado a mí mismo, ¿no? Lo que puede suceder un minuto más allá de terminar de pronunciar esta palabra, ¿no? Pero, en todo caso, quiero decir, a mí lo que me interesaba es eso, ¿no? Que muchos narrativistas se han metido en jardines con el tema de la verdad, cierto. Que han sido ambiguos y a veces contradictorios en relación a la verdad, cierto. Mi pretensión no es ser más claro que ellos, simplemente exhumar que la verdad es una construcción. Que la verdad en el proceso no se descubre, se construye. La verdad se construye. Yo no sé si hay una verdad que descubrir, no lo sé, honestamente. Es decir, no presumo de tener un ojo crítico mayor que otro, no lo sé. Es decir, no estoy seguro de que sea verdad, dónde esté, y si está en alguna parte es posible descubrir. Lo que sí digo es que en el proceso la verdad, antes que descubrirse, antes que una búsqueda en pos del hallazgo de lo verdadero se construye. La verdad en el proceso se construye. Bueno, y ahí hay un montón de interesantísimos temas respecto, algunos de ellos quiero hablar en la segunda parte de esta sesión, de los que uno se puede ocupar. De los hechos, claro, los hechos son un constructo. Los hechos son un constructo, ¿no? Los hechos son lo que yo cuento acerca de los hechos. Los hechos no están en ninguna parte, ¿no? La efervescencia fenoménica que hay fuera, tras esos cristales, eso es imposible de abarcar, ¿no? Yo hago una construcción de eso, ¿no? Cuando yo llevo los hechos al proceso, no los llevo, yo no llevo nada. ¿Qué llevo del proceso, al proceso? ¿Qué llevo? ¿No? Lo que llevo es un relato de algo que ya ha sucedido y, por tanto, cuya constatación mediante elementos de correspondencia es imposible. Bueno, ahora con el Ministerio del Tiempo, esta película que están haciendo, a lo mejor sí, que no deja de ser un remake de lo que en mis años se llamaba El Túnel del Tiempo, un túnel con el humito y de pronto aparecían en tal sitio, ¿no? Bueno, a lo mejor sí, ¿no? Pero de momento, y mientras el Ministerio no asuma las competencias de ese llamado Ministerio del Tiempo, los hechos quedaron atrás, definitivamente atrás. Estamos siempre res perditer, y los hechos están perdidos. Y la única forma de traerlos desde ese pasado conflictivo, de ese pasado contendiente,
de ese pasado litigioso, porque lo que estamos es litigando, contendiendo respecto de si sucedieron o no, y de haber sucedido cómo. Lo único que puede llevarlos ahora, aquí, al proceso es un relato. Yo los evoco a través de una narración. Bueno, pues hay que ocuparse de las narraciones que se producen en torno a los hechos. El tema de prueba, pues mire usted, el tema de prueba está muy bien porque los analíticos hacen auténticas filigranas con la teoría de la prueba. Ustedes me permitirán en esta reunión casi familiar, ¿no? Que les haga una confidencia. Yo no he visto ningún tribunal que haga eso. Y además me arriesgo a pensar que los tomarían por locos, ¿no? Es decir, esto serían como aquellos arquitectos de la Catedral de Sevilla, ¿no? Hagamos una catedral que nuestros descendientes nos tomen por locos. Claro, les tomaron por locos, estaban locos, claro, estaban ciertamente locos, ¿no? Con todos mis respetos, ¿no? Con todos mis respetos y mi admiración, ¿no? Tengo un amigo tan deslenguado como yo, que en un congreso, en un reciente congreso en Argentina, donde intervenían un analítico que sacó una filmina, ¿no? Sacó una transparencia, ¿no? Que era una especie de cubo de Rubik con flechas en todas las direcciones, si A, B, si cuando B, C, no D. Y entonces usted dijo, voy a hacer una foto y voy a decir que ese es mi amigo, ¿no? Ese es mi amigo, claro, listo, ¿no? Los demás no debemos serlo, ¿no? Voy a poner en mi Facebook, el que ha escrito esto es mi amigo, ¿no? A ver si me toca a mí algo, ¿no? El reparto de inteligencia. Bueno, está bien. El problema que tiene la teoría de la prueba es que se puede probar solo aquello que es probable. Se puede probar solo aquello que es probable. No puede someter a prueba lo improbable. La pretensión de probar es probar lo probable. Y lo probable está muy condicionado. Está muy condicionado en el proceso moderno y en el instituto de la jurisdicción, no clásico, no puro, que es el civil, sino en el ámbito penal, contaminado por las garantías. Contaminado en el sentido, digo, interferido por las garantías, ¿no? Bueno, no todo lo que uno quisiera probar puede probarlo. Y hay que respetar ciertas condiciones de juego para probar, ¿no? Bueno, esto hay un ejemplo muy claro, ¿no? Los frutos del árbol envenenado, ¿no? Esto prueba, claro que vaya que se prueba, pero es que, claro, el fruto está envenenado, ¿no? Entonces, aquello que prueba no prueba nada, ¿no? Y aquello que decimos que es verdad y lo manifestamos con el rigor del veredictum, lo dicho con verdad, no es verdad. No es verdad. Y luego, además de toda la teoría de la garantía, está el propio trabajo probatorio, ¿no? El propio trabajo probatorio. Bueno, uno propone pruebas, ¿no? Pero no toda la que propone se le acepta, se le admite, ¿no? Quien admite la prueba no está valorando la prueba, pero de hecho está valorando un rendimiento tendencial de la prueba. Luego, además, vamos a pensar que lo que yo he pedido me lo han admitido, ¿no? Y que voy a aprobar, porque me lo han admitido, seguro, además voy a aprobar porque esto ya es que es definitivo, pero llega el día y no puedo practicar la prueba. ¿Por qué? Porque mi testigo no viene. O bien el testigo viene y dice lo contrario, dice otra cosa que no estaba prevista en el guión, ¿no? O dice lo previsto en el guión, pero es que luego de todo eso está la valoración de la prueba. Y claro, eso ya es un ámbito poco disponible por la teoría de la prueba. La valoración de la prueba puede hacer una valoración externa de la corrección formal y todo esto, sin que yo esté defendiendo para nada el tema psicológico de la valoración, ¿no? Claro, es que lo que usted cree que ha aprobado, otro dice que no ha aprobado nada. ¿Por qué? Porque no ha influido en su valoración, en su convicción, y lo que usted había predecido, pues no se ha cumplido. Entonces, la prueba tiene límites. La teoría de la prueba tiene.
tiene límites. Como tiene límites la teoría de la norma. Esto está muy claro, ¿no? Porque hay un precepto del cual yo he extraído o le he atribuido un significado que es la norma, ¿no? Sí, pero hay muchos preceptos y hay muchas normas que no alcanzan, fenómenos jurídicos complejos, por ejemplo, delictivos, ¿no? ¿Esto qué es? La norma que regula el tráfico de drogas, la norma que regula el blanqueo de capitales, la norma que regula la trata de blancas, la norma que regula la venta de armas. ¿Esto qué es? Esto es un fenómeno complejo, ¿no? Entonces, ni una norma alcanza ni la otra, ni la otra, ni la otra, ¿no? O hay otros fenómenos que se desbordan. La norma tiene un ámbito de contención, ¿no? Por su enunciado lingüístico, pero hay fenómenos que desbordan. Es como la espuma en una caña de cerveza, ¿no? Está muy bien tirada y al final pues, se desborda. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sale fuera de la norma? Entonces hay que hacer interpretación y aplicación con normas, con teoría de la prueba y también con otras aportaciones que muy modestamente hace la teoría narrativista del derecho. Y en alguno de los trabajos yo les he facilitado, y que si ustedes han tenido la suficiente prudencia no habrán leído del todo, pues lo que digo es, bueno, esto es como un cuento, ¿no? Esto es como un cuento, esto es un relato, esto es una narración. No es lo mismo historia que narración que relato. Se pueden definir narratológicamente, cada una con su función, pero podemos, a los efectos prácticos, manejarnos de modo indistinto, ¿no? Esto empieza con un relato. Y os pongo un ejemplo de Las mil y una noches, ¿no? Shahrazad está muy tranquilo y de pronto llega a Sherezad y le dice: «Oh Señor, me han contado». Es decir, que hay una petición de principio, ¿no? que es el relato. Al juez le llega un relato. El juez está tranquilo en su tribunal. Los jueces son gente sin curiosidad ninguna. Sin curiosidad ninguna, ¿no? A los que hay que despertar la curiosidad, ¿no? Y la curiosidad se le despierta. Me han contado, oh Rey Señor, ¿no? Me han contado, su señoría, ¿no? Y lo que me han contado es lo que yo le cuento. Bueno, ¿quién le ha contado qué aquí? Me han contado, ¿no? Usted va con un cuento, usted va con un relato, con una historia, con una narración a un tribunal. El proceso se inicia con una narración. Bueno, sea de una parte, sea del Ministerio Público, sea lo que sea, ¿no? Sea a través de denuncia o de querella. No es cuestión de plantear asuntos de carácter procesal. El proceso se inicia en la vía de instrucción, en la vía plenaria, con un relato. En la vía de instrucción, mediante denuncia o querella, ¿no? En la vía de plenario, mediante un auto de procesamiento que contiene un relato de hechos. Bueno, el problema no está ahí, no está solamente ahí, que desde el comienzo tenemos un relato, ¿no? Sino saber qué tipo de relato tenemos, ¿no? Y hay estructuras narrativas en el proceso, de las que a esta segunda parte quiero hablar algo, que son importantes, ¿no? Y que no están indagadas, ¿no? Lo damos como algo que viene ahí, que parte del juego, y no analizamos, porque la teoría narrativa tampoco, la teoría narrativista del derecho, al menos la que yo modestísimamente practico, no abandona criterios analíticos, ¿no? No abandona, no considera que eso sea prescindible, ¿no? Bueno, ¿hemos analizado esas estructuras? No. Ahora comenzamos. Comenzamos ahora, no antes, ¿no? Bien, cuando dice me han contado, ¿qué quiere decir? Que quien va y cuenta al juez no es un narrador sino heterónomo. Hay un narrador que cuenta lo que le han contado. Hay procedimientos en donde el propio cliente, el propio afectado, puede intervenir directamente, ¿no? Sin presencia de abogado,
sin procurador, ¿no? Y ese puede contar lo que le ha sucedido a él, pero normalmente la inmensa mayoría de los procedimientos funcionan a través de abogado y procurador. Y entonces es el abogado, la defensa técnico-jurídica, la que le cuenta al juez lo que previamente le han contado. Entonces ya tenemos dos historias, una que le cuenta al cliente y otra que cuenta al abogado. Bueno, no es lo mismo ser un narrador homodiegético que heterodiegético, ¿no? Que es la distinción narratológica. Es lo que nos encontramos en los procedimientos, son narradores heterodiegéticos. Ellos no son los protagonistas de lo que cuentan, ¿no? Sino que son los narradores, ¿no? Bueno, y ¿ustedes qué cuentan cuando van a los procedimientos, ¿no? ¿Lo cuentan todo? ¿O cuentan lo que merece, lo que interesa contarse? Lo interesante, ¿no? No vayan ustedes a un juez con algo que no sea interesante. Es decir, que aburra a Sarasí, porque entonces se juegan ustedes la cabeza, como se la jugaba Sherezade, ¿no? Me han contado rey señor y lo seducía, suspendía su incredulidad y mantenía en vela toda la noche al príncipe hasta que amanecía y así conseguía salvar la cabeza. Bueno, ustedes no pueden ir al juez a contarle algo que no interese. Entonces, aquí hay un concepto que es el de interesante. Interesante, ¿no? Lo que interesa, ¿no? ¿Qué es lo que interesa contar? ¿Cómo contar lo que interesa, ¿no? Y ese proceso de interés es también un proceso selectivo, en donde ustedes cuentan, es decir, añaden narración, añaden fuerza narrativa y también se desinteresan de lo que no tiene esa fuerza. Hay un proceso de narración y un proceso de desnarración. Por ejemplo, a ustedes les interesa contar en un pleito matrimonial, por ejemplo, si fulano le ponía los cuernos a ella o ella se los ponía a él, pero ¿para qué? ¿Para qué no interesa? No interesa, ¿por qué? Porque ya no hay un divorcio culpable. No interesa quién es el culpable. Por tanto, pueden ustedes prescindir de eso. Y tanto sea en un divorcio de mutuo acuerdo como en un contencioso, dirán, mire usted, se contrajeron matrimonio, estuvieron viviendo, después de una serie de desencuentros, ¿no? Se ha producido esa situación. ¿Por qué? Porque al juez ya no le interesa saber quién es el culpable. Esto interesaba hasta hace muy poco. Desde la ley del matrimonio civil de 1870, bueno, la mujer o el cónyuge culpable era el que perdía o no la custodia y la potestad sobre los hijos, ¿no? La culpabilidad, ¿no? Hoy ya la culpabilidad no, por tanto no se esfuercen ustedes en contar acerca de quién tenía la culpa, ¿no? Porque eso ya no interesa. Pero hay otros procedimientos en donde, bueno, hay cosas que uno podría contar pero no cuenta, ¿no? Otras cosas que podía contar pero que cuenta de un modo distinto. O aquellas que han de tenerse en cuenta y se dan por contadas. Bueno, pues estamos en distintos escenarios. Por ejemplo, una conducta delictiva, un acto presuntamente delictivo que tenga que ver con la libertad sexual, ¿no? Implica contar cosas que uno no contaría, que no es agradable contar, que es incluso desagradable, pero que uno no puede dejar de contar. Pues mire usted, ¿hubo penetración? Sí. ¿Y fue anal, bucal o de qué tipo? ¿Y cuántas veces? ¿Y durante cuánto tiempo? Pues es un relato un poco escabroso, ¿no? Pues eso hay que contarlo. Hay algunas veces en donde, uno se da cuenta de la profesionalidad, ¿no? De los fiscales cuando hacen interrogatorios, o de los abogados cuando son hombres o son mujeres y entran en estos temas, ¿no? Y uno respira la dureza, ¿no? De lo que están contando y cómo están interrogando y para qué, ¿no? Y esto es muy desagradable, ¿no? Y uno gustaría no contar porque hay algunas operaciones que son tan privadas, ¿no? En las que... Y sin embargo hay que contarlo, ¿no? Pero igual que hay añadidos, ¿no? Hay gradaciones de intensidad narrativa, hay también algunos elementos de desnarración, ¿no? Y
¿Qué cuento y para quién cuento? Usted, es que esto no lo estoy contando porque a mí me divierta contar historias, ¿no? Claro, soy un contador de historias, pero el fuego alrededor del cual nos hemos sentado se llama procedimiento, se llama proceso, ¿no? Y el narrador, los narradores, los tiempos narrativos, están todos dirigidos a un narratario que está oyendo, pero que luego va a contar. Al final el juez es el que cuenta, y lo que cuenta es lo que cuenta el juez, ¿no? El cuento de lo que cuenta, ¿no? ¿Qué cuenta en el cuento, ¿no? La contabilidad, pero también la importancia, ¿no? Bueno, pues claro, el fiscal ha contado muy bien y además tiene un escudo de poder, un escudo que le diferencia de otro abogado que no tiene un escudo, más que un escudito del colegio de abogados, pues esto es un escudo, unas estrellas, unos brillos y tal, y es el Ministerio Fiscal, ¿no? Y es un magistrado no deliberante, sino un magistrado postulante, y cuenta muy bien, y a lo mejor nos encontramos con abogados que cuentan maravillosamente, ¿no? Pero al final lo que cuenta es lo que cuenta el juez. ¿Por qué? Porque el juez establece la ocurrencia histórica de lo sucedido. Y, fíjense ustedes, lo que cuenta es algo que ya ha sucedido. Y lo cuenta ahora, pero también lo cuenta para en adelante. Una vez que precluyen los plazos para la interposición de recursos correspondientes, eso que se ha contado se convierte en dicho con verdad, en verdad judicial, en veredictum, ¿no? En algo tan definitivo que, por el principio de non bis in idem, significa, miren, no me vuelvan a contar los mismos hechos. No dos veces. No vuelvan a traerme el cuento que acabo de establecer, ¿no? Que acabo de decidir. Claro, el poder narrativo del juez va más allá de la pura narración, ¿no? Porque no solamente cuenta los hechos, sino que decide los hechos, ¿no? Bueno, estas perspectivas creo que son perspectivas sugerentes, sugestivas, ¿no? Que están en el ámbito de la teoría narrativista, al menos de lo que yo muy modestamente hago en los últimos años, ¿no? Eso es un poco el planteamiento. Luego hay otra dimensión que ya no es instrumental ni es estructural. Podríamos habernos extendido varios seminarios en la primera, aún hubiera dado pábulo a ir más allá en esta segunda, la estructural, derecho como literatura, las perspectivas narrativistas. Bueno, las he esquematizado, ¿no? Y luego está esta otra que a mí me ha gustado llamar, no por una cuestión de gusto, sino porque, en fin, me parece que da juego, una relación institucional, ¿no? Y en donde es el derecho con literatura, ¿no? El derecho se hace con literatura. No solamente es como la literatura, no solamente está en la literatura, ¿no? Sino que es con la literatura. ¿Por qué? Aquí hay un riquísimo panorama, ¿no? Que solo en una medida ha sido, en una parte, ¿no? Con una perspectiva, un ahuecamiento en ese panorama, ha sido objeto de trabajo durante mucho tiempo, ¿no? Y antes incluso que este movimiento llamado Derecho y Literatura se pusiera en marcha, que es el derecho como lenguaje claro, ¿no? Mire usted, la literatura tiene con el derecho la coincidencia del lenguaje, ¿no? Claro, podemos entrar a ver si el tipo de lenguaje es el mismo, los registros funcionan, pero bueno, la idea de que la literatura se hace con lenguaje escrito o con lenguaje oral, la literatura oral o la literatura por escrita, coincide con un derecho oralizado y un derecho escrito, ¿no? Bueno, la idea del lenguaje, pero no solamente la idea del lenguaje, ¿no? A mí me interesa, o me llama poderosamente la atención, la idea de texto, ¿no? La idea de texto, ¿no? Bueno, fluye en eso el que yo haya leído a los
postestructuralistas, toda la escuela francesa y tal, y me pueda sentir influido, pero el texto es algo realmente muy interesante, ¿no? Porque el derecho se soporta en un texto, ¿no? Y tenemos que mirar el texto, ¿no? Le decía a mis alumnos, bueno, aquí tenemos un déficit en la Facultad de Derecho. La mirada es una mirada que deconstruye una fórmula gramatical. Ustedes leen, miran el papel donde hay algo escrito y deconstruyen una forma gramatical. Pero no se preocupan por el tipo de texto, ¿no?, que soporta, ¿no? Y este texto está cambiando. El texto se hace cada vez menos textural, ¿no? La materia se va diluyendo a través de fórmulas virtuales, ¿no? Un derecho virtual, ¿no? Un derecho que no se apoya ya en los textos, en las páginas, en el papel, ¿no? Pero que es importante el momento en el que se apoyó en el papel, porque cuando se apoyó en el papel, se hizo con el texto. Cuando el derecho se apoyó en el papel, se texturalizó. Y lo que no estaba en el texto no era derecho. Esto es importantísimo, ¿no? El momento de la codificación, ¿no? Y el elemento es un elemento literario, que es texto, texturalidad. Es decir, la categoría jurídica de la codificación se apoya en una categoría literaria, que es la de texto, pero con una trascendencia tan vigorosa como para que lo que no esté en el texto, en el códex, en el libri, no esté en el derecho, no sea derecho. Luego, la escritura, hemos hablado de lectura, la escritura del derecho, ¿no? El concepto de escritura es un concepto literario, como el concepto oralidad es un concepto literario. Está antes en la literatura que en el derecho, o están al mismo tiempo. El concepto texto, el concepto escritura, el concepto oralidad, el concepto lectura, el concepto recepción. Todos estos elementos dan juego para abrir una vía de trabajo, como puede ser el derecho con literatura. Lo que estamos llamando derecho se hace con parámetros que se exportan o se patrimonializan de una cultura que no es la jurídica, que es una cultura literaria. Proceden de allí. Bueno, esta es una vía todavía poco desarrollada, yo tampoco he entrado demasiado a eso, pero a mí me parece enormemente seductora, ¿no? Comentábamos de Rodríguez Velasco, profesor que estaba en Salamanca y que ahora da clase en Columbia y que trabaja sobre un texto, ¿no? El texto, el soporte físico de las partidas, ¿no? 7 partidas, ¿no? Y bueno, y se hacen muchas preguntas, ¿no? Se hacen muchas preguntas interesantes, ¿no? O por ejemplo, habla de los raspadores, ¿no? Los raspadores, ¿no? Gente que utilizaba, había poco papel en aquel momento, el papel era caro, ¿no? Y entonces se raspaba, ¿no?, el texto para quitar la escritura, y eso producía el efecto del palimpsesto, ¿no? De pronto uno va leyendo y parece que la escritura reflota, ¿no? Esto les pasa a ustedes cuando compran un paquete de folios de 500, ¿no? Y resulta que, que es un papel reciclado, ¿no? Lo que no siempre es un papel ecológico, ¿no? Un papel ecológico es aquel que no está sometido a ciertos procedimientos químicos, ¿no? El papel reciclado lo está habitualmente, no es un papel ecológico. Pero ustedes compran un papel y de pronto se encuentran que en ese folio, con cierta morenez, ¿no?, con cierta grisura, aparece una R o aparece una P o un trocito de una coma, claro, porque es que esto es un palimpsesto, ¿no? De otra forma, ¿no? Pero, bueno, había quien raspaba, bueno, para aprovechar el papel, pero también para modificar el texto, para alterar el texto. ¿Y por qué y cómo funcionaban los notarios? ¿Y dónde estaban esos archivos? ¿Por qué los archivos estaban en la iglesia? ¿Y cómo pasaron de la iglesia a otro lugar? La institución del... Bueno, los raspadores, los notarios... Esto se soporta sobre toda esa reflexión, que es muy sugestiva, se soporta sobre un material. La texturalidad, pero también la textualidad, la idea de texto
y la textura. La textura está cambiando hoy. La textura ya no se imprime en los textos, ¿no? Ahora tienen ustedes el Boletín Oficial del Estado en Google, ¿no? A través de Google, en Internet, ¿no? Y hay todavía procedimientos analógicos que empiezan a convivir con procedimientos virtuales. Esto, de aquí a algunos años, no soy profeta y me puedo equivocar en la cifra que dé, pero de algunos años en adelante, el apagón analógico se produce. El apagón analógico se produce en el derecho. ¿Qué ocurre? Pues que hay que mirar el derecho de otra manera. Ver el derecho de otra manera, sobre todo mirarlo. Mirarlo. Hoy tenemos un derecho residualmente analógico con instrumentos metodológicos del siglo XIX. Del siglo XIX. La metodología que se da en las facultades de Derecho, la formación del jurista, es una formación que arrastra del XIX. Estamos en el XXI. Les ponía un ejemplo a mis alumnos. Miren, ustedes ven en el libro y miran y decodifican un texto sobre una estructura sintáctica y gramatical y interpretan mediante un procedimiento u otro, mediante una técnica u otra. Bueno, ¿y qué va a pasar cuando ustedes vayan a un juzgado y la declaración de un testigo sea mediante videoconferencia? La declaración de un testigo en un soporte, que es un soporte oral, inmediato, o a través de una televisión, una pantalla, es lo mismo. La reconstrucción de un accidente es lo mismo cuando ustedes traían el informe de la Dirección General de la Guardia Civil, de atestado de carreteras, ¿no? Y venía un croquis maravilloso, ahora que le ponen una reconstrucción virtual. Es lo mismo, miramos de la misma manera. ¿Ustedes están entrenados para mirar eso? ¿De qué forma miran eso? Bueno, lo que está sucediendo en los tribunales, lo que está sucediendo en la praxis forense, lo que está sucediendo en los despachos de abogados, las grandes empresas de abogados, grandes sociedades de abogados, no cala aquí. Aquí seguimos hablando de Thibault y Savigny. Está muy bien, está magnífico. Yo soy el primero en suscribir eso. Pero ¿y todo lo demás? Bueno, todo lo demás no cabe, claro, no cabe. Lo que pasa es que hay un desfase, ¿no? A mí me parece angustioso. Bueno, una forma de tener conciencia de esos desfases es esta, ¿no? Digo, ¿no? Propongo, me da por creer, ¿no? De plantear problemas que de otro modo no podríamos plantear si no entendemos que el derecho se hace con literatura. En un concepto, ¿verdad? El problema está en que qué concepto tiene usted de derecho y qué concepto tiene de literatura, ¿no? Esto es lo que hay que debatir, ¿no? No todo concepto de derecho es el mismo, ni todo concepto de literatura es la misma, ¿no? Pero bueno, uno se da cuenta que hasta ahora, y de ahora en adelante, podemos estar escribiendo el derecho, podemos estar escribiendo, ¿no? Escribiendo físicamente o escribiendo como concepto de derecho, no solamente a una mano, no solamente a una mano, ¿no? Sino a dos manos, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Hasta ahora el derecho se escribía con una sola mano, que además era una mano velluda, no era una mano femenina. El concepto de masculinidad del derecho, de la escritura del derecho. Bueno, es que esto nos explica cosas. Y nos explica cosas porque el derecho se hace con literatura. La escritura virtual, la escritura a dos manos, la recodificación, o no. Hemos terminado los procesos de codificación y ahora lo que estamos en un derecho reglamentario. Todos esos niveles de escritura, de formato, creo que tienen una posibilidad de análisis desde esta categoría estructural del derecho con literatura. Y ahí no estamos hablando de una metáfora, ¿no? Como podíamos hablar de una novela en cadena, ¿no? Ni de una cita bien elegida, ¿no? Para ilustrar una clase o una conferencia, o el cierre o el inicio de la misma, ¿no?
Aquí estamos hablando de algo mucho más estructural, ¿no? Estamos hablando ya de lo institucional. El derecho instituye lo social como la literatura instituye lo social. Ese es, aparte de algunas otras posibilidades, como las que me he podido estar refiriendo, creo que es un ámbito de una densidad de reflexión, de pensamiento muy importante, ¿no? El derecho instituye lo social, de la misma manera que la literatura instituye lo social, los imaginarios sociales, ¿no? Los imaginarios sociales tienen un modelo institucional, instituyente, tanto por el derecho como por la literatura, ¿no? Es más, el derecho reconoce esos ámbitos de imaginarios sociales que vienen también de la literatura para resolver cuestiones de índole jurídica pura. Pronunciamientos del Tribunal Constitucional se refieren a eso, ¿no? Aquello que tenga que ver, aquello que entendemos como razonable, ¿no? Es aquello que la experiencia normalmente vivida y asumida por las sociedades democráticas avanzadas, ¿no? Quiere decir que el imaginario ha cambiado, ¿no? Hoy no podemos entender algo razonable como se entendía en otro momento. ¿Por qué? Porque los imaginarios sociales han cambiado, ¿no? El control de esos imaginarios sociales también lo da la literatura, porque la literatura tiene esa potencia institucional, instituyente de lo social, como el derecho, igual que el derecho, al mismo nivel. Es más, el derecho utiliza esos parámetros, esas medidas, esas categorías que son literarias para, bueno, apropiándose, sin duda, apropiándose, ¿no? El derecho no tiene inconveniente en reconocer lo evidente, se apropia de esas categorías que no son categorías autónomas de la propia ciencia jurídica, sino que están fuera, se apropia y las hace y las hace fructificar en el ámbito jurídico. Bueno, estos son los tres panoramas, ¿no? Dentro de este gran mirador, ¿no? Al que nos asomamos desde Derecho y Literatura, ¿no? Y si les parece, hacemos un break y entramos a la siguiente sesión.